transmisor modular multiparamétrico de nueva generación 8619 en su versión mural y en su versión panel. Mediante este dispositivo podrá controlar hasta 6 de las siguientes magnitudes como caudal, presión, temperatura, pH y redox, conductividad, cloro, nivel, etc. de una forma sencilla y modular. Es decir, que podemos entregarle un equipo a medida de su necesidad. Además, sus funciones algorítmicas de PID para control de válvulas de regulación y sus salidas analógicas digitales y bus de campo lo convierten en el equipo ideal para su bastidor o instalación. El 8619 es un equipo modular y se basa en una pantalla LCD retroiluminada situada en el frontal, un botón central tipo joystick y 4 botones de función F1 a F4, para poder ver y configurar a nuestro gusto todas las funciones del equipo. En los laterales podemos ver las etiquetas de identificación del equipo por un lado y por el otro lado la identificación de cada una de las placas electrónicas. En la parte trasera vemos un lector de tarjetas SD que usaremos para extraer datos del equipo. Es aquí donde observaremos la modularidad del equipo, puesto que encontraremos las diferentes placas electrónicas que hemos solicitado al realizar el pedido. En primer lugar, vemos la placa principal común en todos los equipos. Esta placa contiene el software específico, una entrada de potencia, una salida de 24 voltios, por si queremos alimentar directamente los sensores que conectamos al 8619, 2 entradas digitales y 4 de salida, 2 analógicas y 2 digitales. Además de la placa principal, según la configuración solicitada, podemos ver las diferentes placas instaladas. En este caso podemos observar que esta unidad incluye una tarjeta Ethernet para conexión a bus de campo, una tarjeta de pH o redox, una tarjeta de conductividad, una tarjeta de entradas analógicas, donde podemos conectar transmisores de cualquier magnitud y una tarjeta de salidas. Hemos conectado el equipo a una fuente de alimentación de 24 voltios mediante los pines positivo, negativo y tierra del equipo y se ha encendido. Después de un breve periodo de carga de datos, el equipo está listo para ser usado. Es importante que nos fijemos en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se nos indica cuál es la placa electrónica que estamos visualizando en cada momento. Por ejemplo, vemos la pantalla M4 pH Redox, que significa que estamos viendo los datos de la placa en la posición 4 y que esta es de pH Redox. Podemos ir a la siguiente mediante las flechas derecha e izquierda. Mediante las flechas arriba y abajo cambiamos la vista. Ahora veíamos los datos de cada una de las placas electrónicas M0, M1, M2, etc. Y ahora vemos las pantallas U1, U2, que son pantallas de configuración de usuario. Para entrar en el menú de configuración del equipo presionaremos brevemente la tecla F1 menú. Usando el joystick nos moveremos por los diferentes menús de configuración viendo los parámetros, calibración, diagnostics, etc. En el menú Parameters encontramos los indicadores generales del sistema, pantalla, funciones y data logger y a continuación los parámetros de cada una de las placas electrónicas que hemos instalado en el equipo. El equipo y todos sus menús de configuración están pensados para que sean sencillos de usar. Siguiendo el patrón de modularidad en todos los menús podremos ver qué placa electrónica podemos manipular. Por ejemplo, si queremos revisar los parámetros de nuestra placa de pH, debemos buscar la referencia M4 pH Redox y mediante la tecla F4 OK podremos ver los parámetros específicos de esta placa. Volviendo hacia atrás con la tecla F2 y moviendo el joystick hacia abajo vemos el menú de calibración que nos permitirá realizar el mantenimiento de calibración de una sonda pH Redox que tengamos instalada. Más abajo hay disponibles otros menús, como el de diagnóstico, que nos servirá para monitorizar las mediciones que queremos. El siguiente menú es el test. En este menú vamos a poder simular cualquier tipo de entrada, salida, valor de proceso o estado de una función del equipo para poder probar su comportamiento antes de ponerlo en marcha en el proceso real. Por ejemplo, podemos ver si las alarmas que hemos configurado las hemos cableado bien o si el equipo responde tal y como hemos previsto a ciertos valores. Por último, podemos ver el menú de información donde veremos el estado del equipo, las notificaciones de estado de alarma o error e información de la unidad.
Hemos visto la presentación del equipo y cómo es la navegación por su menú. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo se conectan otros equipos y cómo es su configuración.